No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales de la Universidad del Norte y de Uninorte Académico. Para nosotros, desde el Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es un gusto acompañarlos en la tarde de hoy para un tema de gran relevancia nacional. Hoy nos acompaña un gran invitado, pero para presentar a nuestro invitado le vamos a dar la palabra a la decana Silvia Gloria. Bienvenida, Silvia. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este evento en que vamos a tener hoy como invitado al doctor Camilo Gómez Alzate, quien es el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Desde 2008 está en este cargo. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Bienvenido, doctor Gómez. Muchas gracias, decana. Un gusto estar en la Universidad del Norte con ustedes, con los estudiantes. Más es el gusto nuestro de tenerlo aquí. Bueno, les voy a contar un poquito de la hoja de vida del doctor Gómez Alzate. Él es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana. Él, durante la alcaldía de Andrés Pastrana, fue su secretario privado y también participó en la gerencia de la empresa distrital de servicios públicos de Bogotá. Ha sido miembro activo del Partido Conservador Colombiano y como tal fue jefe de campaña presidencial el del doctor Andrés Pastrana. Ya en su gobierno se desempeñó como alto comisionado para la paz, previo a lo cual él había sido parte del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se adelantaba para aquel entonces. También ocupó el cargo de superintendente de sociedades, ha sido candidato a la Procuraduría, ha sido candidato a la Fiscalía, a la Vicepresidencia de Colombia en algunas ocasiones y en el ámbito privado es socio principal de la firma de abogados Gómez y Solarte, además de docente de varias universidades, así que su trayectoria profesional, política, su militancia da cuenta de que esto es un lujo de invitado el que tenemos hoy, al que espero aproveche muchísimo. Doctor Camilo Gómez, es usted bienvenido a la Universidad del Norte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, decana. Bueno, doctor Gómez, yo espero que para esta tarde usted tenga listo su cafecito. Esta va a ser una conversación muy amena que vamos a tener además con el director del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte, Juan Pablo Sarmiento, a quien ya estamos viendo aquí en pantalla. Como le habíamos comentado y un poco para que la audiencia sepa cómo va a ser la dinámica de esta discusión, tenemos una serie de preguntas, pero que lo que buscan es más bien guiar una conversación muy amena. Además, sobre todo, doctor Gómez, porque por estos días, entre procesos, demandas, arbitramentos, pues hay muchas cosas para discutir y probablemente también para reconocer lo que ha venido haciendo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que se crea en el 2011 y que ha cumplido un papel muy importante. Algunos estudiantes y algunos miembros de nuestra comunidad pueden estar más familiarizados con lo que hace la agencia, otros un poquito menos, y es por eso que yo esta primera pregunta que quisiera que conversáramos es justamente sobre la naturaleza de la agencia, que nace en el 2011. Yo quisiera saber y quisiera que conversáramos acerca de cuál es el balance que se puede tener frente a la creación de la agencia en un antes y un después, antes de que existiera la agencia y después de que en el 2011 se creara, cuál es su propósito, cuál es su principal función y cuál es nuevamente el balance que Colombia puede tener después del 2011 con la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Así que, doctor Gómez, a usted la palabra y iniciemos esta conversación. Pues Gabriel, muchas gracias. De verdad, un gusto enorme estar con ustedes hoy en la universidad. Me hubiera encantado hacerlo presencialmente, pero bueno, estos mecanismos tecnológicos nos permiten estar discutiendo y conversando virtualmente, así después lo hagamos de manera presencial. Pues la agencia surge y es digamos, un trabajo de muchos años. Yo tengo por ahí en la memoria que por allá en el año 2000 se hizo el primer intento y se revisaron las primeras cifras. Posteriormente, hacia el año 2006, 2008,
un segundo intento de análisis, incluso un COMPES, porque lo que sucedía antes es que la defensa del Estado estaba totalmente desagregada y sobre todo no teníamos información clara. Entonces, muchas entidades no sabían siquiera cuántos procesos tenían en contra. Estamos hablando de las entidades del orden nacional, que hasta el año pasado era el único grupo de entidades que la agencia tenía en su radar. Hoy en día lo estamos ampliando a los territorios, a ciudades y a departamentos. Pero esta evolución llega hasta el 2011, finales, donde en una reforma administrativa ya se le da forma específica a la agencia como una entidad autónoma que concentra las funciones primero de reunir la información sobre la litigiosidad del Estado, porque para enfrentar un problema hay que tener claro la dimensión del problema. Entonces, la agencia tiene una primera función fundamental, que es recoger la información de todos los litigios en contra de cualquier entidad del orden nacional. Segundo, había que diseñar mecanismos de prevención para que las entidades tuvieran guías para prevenir el daño antijurídico. Esto no estaba sucediendo y cada entidad actuaba de manera separada, unas hacían una cosa, otras otra. Y, por ejemplo, había entidades que hasta hace poco, curiosamente, que su defensa consistía en echarle el pato a otra. Entonces, un ministerio lo demandaban junto con 2 o 3 más y uno resolvía decir, no, es que yo no soy responsable jurídicamente, el responsable es el ministerio tal o la entidad tal. Ahí hacía falta una función de unificación de directrices para los litigios y sobre todo para evitar los litigios. Y lo tercero es que se unifica en la agencia la función de dar orientaciones cuando ya el litigio contra la nación está entablado, bien sea de una parte a nivel nacional y de otra parte a nivel internacional. Esto hace que la agencia empiece a participar con unas funciones de orientación y al litigio como tal, a la estrategia de litigio, porque es que litigar no es solo limitarse a contestar una demanda, hay que ver el bosque completo, el panorama del litigio, dónde están sucediendo hechos similares, o sea, causas de litigios similares para evitarlas, aprovechar la información, cruzarla, y segundo, pues entablar la coordinación institucional que se requiere para defender al Estado coordinadamente. Yo hago mucho énfasis en eso porque muchas veces perdemos litigios por simple descoordinación. Imagínense esto para los estudiantes que nos acompañan, recoger pruebas documentales en 10 entidades distintas. Es dificilísimo. Entonces, la estrategia de litigio empieza y sobre todo se basa en estrategias probatorias coordinadas entre las entidades. Eso ha permitido que la defensa nacional sea mucho más eficiente y hemos empezado a generar efectos que ya les voy a dar algunas cifras. Pero además en lo internacional también es fundamental. Lo internacional, la agencia es la encargada de la defensa del Estado ante los litigios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Antes cada entidad hacía la defensa y pasaba lo mismo. El Estado no se presentaba muchas veces unificado. También la agencia es la encargada de defender al Estado en los litigios de arbitraje internacional, arbitraje comercial o arbitraje de inversión, que son 2 técnicas de arbitraje muy distintas que en ambos casos internacionalmente son muy costosas. Y la última función que hemos adquirido es la defensa de Colombia en la etapa de admisibilidad frente a la Corte Penal Internacional, donde la agencia actúa en nombre de todo el Estado. Y aquí hago hincapié en algo muy importante, y es que cuando demandan al Estado es en su conjunto, sobre todo internacionalmente. No puede una entidad de ninguna de las ramas o, por ejemplo, los entes de control que son parte del Estado o la propia Jurisdicción Especial para la Paz o las Cortes salir a defenderse. Lo hace unificadamente la agencia. Es decir, tenemos funciones de la defensa del Estado en lo internacional y en lo nacional de la defensa de cada entidad cuando es demandada, cada entidad no directamente. Y esto es importante explicarlo. Cada entidad tiene una oficina jurídica, entonces nuestro ecosistema de defensa
está constituido por la agencia que da los lineamientos de defensa y por 240 oficinas que a su vez utilizan cerca de 4.000 abogados para defender a las entidades de la nación de los litigios. En términos concretos de cifras, tenemos a 31 de diciembre del 2020, y esto me permite mencionar la importancia de tener la información al día. Tenemos 333.021 procesos en contra del Estado a nivel nacional, 330.000 procesos, 33.000 que valen 400 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de una cifra realmente elevada. Son 400.5 billones las pretensiones que tienen. Tenemos 71 procesos arbitrales nacionales que valen 3,5 billones de pesos. Tenemos 16 controversias internacionales, ya 15 gracias al fallo Electricaribe, que valen 21,8 billones. Ya ganamos de estos 21,85 en el pleito de Electricaribe. Estas son cifras a diciembre 31. Tenemos 1.125 casos ante el sistema interamericano, de los cuales le han notificado a Colombia 764. De estos 764 hay 6 en la Corte Interamericana y tenemos 5 observaciones preliminares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ahí tenemos una importante tarea de coordinación para que la defensa sea efectiva. ¿Qué hemos logrado, Gabriel, para rematar un poco la idea? Por ejemplo, en el 2017, una tasa de éxito del 37,5%. Es decir, ganábamos el 37,5% en promedio nacional de los procesos. A 31 de diciembre del 2020 estamos ganando ya el 53,9%. En los últimos 2 años, por ejemplo, hemos logrado ahorrar 20 billones de pesos por litigios que hemos ido ganando y hemos logrado generar una cultura donde ya el 100% de las entidades tienen una política de prevención del daño antijurídico. Además, tenemos todo un sistema de capacitación a los abogados del Estado y tenemos un sistema, el ICOGI, que muchos abogados que posiblemente nos están viendo lo detestan porque es un sistema a veces un poco enredado, pero es el que existe finalmente, que ya tiene 1 millón de casos registrados, de los cuales 333.000 son activos. Es decir, nos da una cantidad de material para hacer análisis interesantísimos. Y justamente frente a eso, y las cifras que usted da, doctor Gómez, son impresionantes, más de 330.000 procesos, unas pretensiones que llegarían casi al 45% del PIB, que eso también plantearía una serie de dudas frente a la sostenibilidad del Estado en el pago de sus pasivos judiciales. No quiere decir que esos más de 400 billones de pesos en reclamaciones impliquen 400 billones de pesos en condenas, pero así se perdiera la mitad, embargar el 20% del PIB en el pago de pasivos judiciales sería un reto enorme. Y después podríamos hablar si el Estado es un buen Paganini o no, doctor Gómez, usted me lo dirá, pero mientras tanto yo quisiera apuntarle a otro tema que usted mencionó, y es la integración de una serie de tecnologías, porque lo que uno conoce es que no solo se creó una agencia para centralizar y para coordinar lo que está pasando en materia de demandas y denuncias contra el Estado, sino que también tiene una función de prevención, y para la prevención se hace uso de las informaciones, de los algoritmos, de la minería de datos. Y yo sí quisiera saber y complementar esa primera respuesta que usted nos dio, quizás conociendo cuáles son esas tecnologías, si hay tecnologías predictivas, si ustedes están integrando, además de las ciencias jurídicas, ciencias matemáticas o cualquier otro tipo de aproximación a las demandas contra el Estado, justamente para hacer más efectiva
la respuesta del Estado frente a las demandas. ¿Cómo ha sido ese arreglo de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de abordaje frente a los problemas jurídicos y a la respuesta jurídica contra las demandas del Estado que ustedes han venido implementando y en el transcurso de estos 10 años de vida de la Agencia de Defensa Jurídica, cómo ha ido evolucionando la aplicación e implementación de estas nuevas tecnologías? Sí, yo creo que voy a ir por partes en la respuesta porque hay varios puntos que son muy importantes ahí. Lo primero es que el efecto de la pérdida de demandas tiene un efecto directo, muy contundente en el pasivo contingente de la nación. Y ante un pasivo contingente mayor, no calculado técnicamente, se suben los costos de la deuda, por ejemplo, el riesgo país, o sea, los costos económicos son altísimos. Por eso, la agencia terminó en diciembre un estudio sobre la relación condena-pretensión y a su vez sobre la relación condena-pretensión frente a cada tipo de acción. Y eso nos da unas cifras que nos permiten ser muy exactos en calcular el problema de todo este dinero que pretenden los accionantes, realmente cuánto acabamos perdiendo en la realidad. Hay acciones en las que somos muy efectivos y la relación condena-pretensión está por debajo del 10%. De por sí ya haber pasado del 20 y pico por ciento al 56% de éxito, es decir, ganamos el 56% de los casos. Cuando la agencia interviene, gana el 85% de los casos. Hoy la agencia interviene de manera directa en más o menos 700 procesos que valen 280 billones de pesos. Todo esto tiene implicaciones macroeconómicas supremamente importantes. Obviamente hay que reconocer que hay accionantes que también se les va la imaginación. Aquí somos buenísimos abogados imaginativos. Sin necesidad de mucha tecnología, por ejemplo, un pequeño municipio de la costa presentó un abogado, una acción de grupo a nombre de todos los habitantes del municipio, que son como 2.000 habitantes, y está pidiendo la bicoca de 26 billones de pesos, porque a su juicio la autoridad de tránsito del municipio de 2.000 habitantes está mal constituida y ha causado perjuicios por 26 billones de pesos. O sea, hay sobredimensión en algunos aspectos de las pretensiones y vamos quitando, depurando todos esos aspectos. Lo segundo es, si tenemos ya esa precisión de cuánto podemos llegar a perder, nos ayuda mucho en la macroeconomía y en los indicadores internacionales. Pero además la pregunta es si somos bueno o mal Paganini y se la resuelvo facilito. Pésimo Paganini. No pagamos y eso nos ha ocasionado unos altos costos porque en el 2014 se tomó la decisión de dejar de pagar la deuda por sentencias y hoy está llegando a 11.5 billones de pesos. Decisión fatal porque es como todos saben, según el CEPACA, cuando el Estado deja pagar después del mes 10, paga el interés más alto comercial. Es decir, estamos hablando del 28-30%. Ya estamos en proceso de cambiar esa deuda para pagarla con TES y disminuirla sustancialmente. Pero lo más importante es todo lo que tiene que ver con tecnología. A pesar de las canas y que obviamente toda la audiencia es sustancialmente menor que yo y le queda más fácil el acceso a la tecnología, para mí hoy no se entiende el abogado sin la tecnología. Más en casos de volumen como estos y además porque es tal el volumen de información que uno necesita tecnología legal para todo. No hasta el extremo de los canadienses que tienen robots que litigan, pero sí para hacer, por ejemplo, minería de datos. Creo que hemos perdido por un momento la señal con el director, Juan. Sí, así es. También se Está bloqueado. Le vamos a pedir al ingeniero William que tratemos de recobrar la conexión, pero por ahora, Juan Pablo, lo que a mí me sorprende es el valor de la deuda
que se podría llegar a tener si en las demandas contra el Estado los demandantes lograran efectivamente... Creo que ya retornamos, ¿no? Ya retornamos. Nos estaba diciendo entonces, que los canadienses tienen robots que hacen litigio robótico. Sí, me parece ya un poco exagerado porque parte de la magia del derecho es que el ser humano no lo puede reemplazar la máquina. El argumentar, el buscar la prueba, en el sistema oral, todavía con más razón. Y digamos, hay muchos instrumentos modernos que estamos empezando a utilizar. La agencia está creando, yo creo que en unos 15 días ya está expedido el decreto que lo permite, una oficina especializada en Legal Tech para prestarle servicios a todas las entidades del sector público. Legal Tech tiene un conjunto muy amplio de posibilidades y vamos a hacer un laboratorio de servicios de Legal Tech porque lo necesitamos. Primero, para un tema fundamental y es todo lo probatorio. Cuando uno tiene un caso en el que tiene que examinar 250,000 correos electrónicos, pues si no utiliza tecnología y una adecuada minería de datos, pues no lo logra nunca. Y yo hago mucho énfasis en todos los sistemas probatorios porque sin prueba no hay argumento que valga. Y hay que probarlo bien probado y el Estado se equivoca probando. Entonces, la tecnología hoy permite desde organizar documentación para pruebas hasta búsquedas en discos duros, en los laboratorios forenses, por ejemplo, que tiene la Superintendencia de Industria, o la Fiscalía o la Policía. Los hemos usado para hacer búsquedas documentales y es muy efectivo. Pero también para hacer ciertas predicciones de la jurisprudencia. Ahora con la reforma del CEPACA, que le da un mayor valor a la unificación de jurisprudencia, queremos desde el aspecto de Legal Tech montar un cuarto de monitoreo, una sala de monitoreo de cambios jurisprudenciales que permita, por ejemplo, observar sobre un tema que el Consejo de Estado ha unificado la sentencia, si un tribunal está fallando en contra de la sentencia de unificación o está siguiendo la unificación correspondiente, o hasta un juzgado administrativo. Eso, que es una idea un poco estrambótica, nos va a permitir pues defender mejor al Estado. La analítica de datos, tener 1 millón de casos ya con la documentación completa, permite analizar temas tan sencillos como la redacción que utilizamos los abogados. Muchas veces nos empeñamos en redactar memoriales de 200 páginas que el pobre juez no tiene tiempo de leer. Entonces hemos encontrado desde errores de forma hasta temas de fondo con esa analítica de datos. Acabamos de terminar un tema interesantísimo, por ejemplo, de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en los 5 temas de observación de la Corte Penal Internacional, y con el equipo de analítica que está arrancando, se hizo un trabajo que yo creo que le va a impresionar a la misma Corte Suprema. Es decir, estamos avanzando a tal punto que ya esperamos entrar en inteligencia artificial aplicada a la prevención. Existe ya una prueba en la Universidad de París, por ejemplo, de un software que permite en un tema determinado, voy a poner simplemente un ejemplo, tratamiento de datos personales. El software recopila toda la información de normas sobre tratamiento de datos, la jurisprudencia nacional y, si uno quiere, la internacional. Y el abogado va redactando la política de protección de datos y el software le va indicando si un determinado postulado de la resolución o de la normatividad interna de la entidad estatal va en contra o de una norma o de una parte de la jurisprudencia nacional o internacional. Es decir, Gabriel, sin duda alguna, tecnología hoy en día es indispensable en la aplicación del derecho. Aplicación de tecnología y aplicación del derecho juntos, sin perder, eso sí, la parte del abogado que piensa. La máquina no piensa por uno, le ayuda, pero el abogado que no lea y el abogado que no haga una razonabilidad con lógica jurídica, pues también pierde el caso
así sea el computador más berraco que tenga, eso lo pierde. Es la mezcla de hombre y tecnología lo que le va a dar a los abogados del futuro, de un futuro muy próximo, la posibilidad de mayor éxito. Y esperamos en la agencia ser de los primeros. Gómez, muchas gracias. Y a propósito entonces de este último apunte, quisiera plantear la siguiente duda, y es que parecería que, digamos, hay un control como preliminar, un análisis del caso, pero tengo algunas preocupaciones respecto a la gestión del litigio. Me refiero particularmente a lo que parecería, lo digo más con intuición que con un dato, lo que parecería ser un poco esquivo en los procesos que se llevan contra el Estado, en donde la conciliación parece digamos, difícil de realizarse. La oferta de revocatoria directa también parece que no es como la herramienta que esté a la mano, o inclusive muchas veces puede generar preocupaciones para quien la proponga. Entonces, mi pregunta es, a partir de la mora judicial tan amplia como la del contencioso administrativo, que son procesos de 10, 15 años, ¿cierto? Donde se van acumulando intereses, las prestaciones se van acumulando, si es un tema de restitución, pues hablamos de salarios, ¿verdad? ¿Cómo lograr que esa gestión y sobre todo que el análisis preliminar permita que, si el hecho está probado o si hay, digamos, probabilidades de éxito bajas, pues se acuda de una vez a esta herramienta en lugar de desgastarnos 15 años, por supuesto, desgastar al demandante en esa situación? Y agrego una subpregunta a esto, pues sobre todo esto parecería ser más doloroso, digamos, para la víctima en casos, por ejemplo, de privación injusta de la libertad, desaparición forzada, falsos positivos, torturas, ¿verdad?, que desafortunadamente han rodeado nuestra realidad en medio de esta particularidad situación colombiana, que quizás no son demandas construidas de una forma tan imaginativa como la que usted nos ilustra, pero pues que de entrada quizás ya tiene un hecho probado y con unas probabilidades de éxito de ese demandante. ¿Cómo balancear esto, doctor Gómez, y cómo lo hace la agencia? Sí, ahí usted plantea, Juan Pablo, varios temas que quiero ir como separando. Sin duda alguna, el problema de conciliar, incluso de conciliar ya ha iniciado el proceso, que existe esa viabilidad, ha sido poco valorado por una razón más humana que jurídica, y es que a los funcionarios les produce temor conciliar por lo que se llama por las CIAs, el síndrome de las CIAs, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, porque si concilia y a alguien le parece dentro de 10 años que no concilió bien, pues le abre un expediente, un proceso fiscal por detrimento patrimonial. Yo lo he estado discutiendo mucho con el Contralor actual y con los procuradores, tanto el anterior como la procuradora actual, y me parece que sí hay mecanismos que permiten conciliar o llegar incluso a que la revocatoria directa sea viable sin un riesgo jurídico para el funcionario que lo hace. Y es viable porque la unificación de jurisprudencia, por una parte, va a ser un mecanismo muy útil en esa materia, y porque la figura de la extensión de jurisprudencia en sede administrativa, que se fortalece en la reforma del CEPACA, también lo permite. Pero atérrense, muchas veces conciliar en litigios de dos entidades públicas, donde el riesgo de detrimento patrimonial pues es casi impensable, porque está en el bolsillo de la entidad A o de la entidad B. Es decir, el Estado no va a perder patrimonio como tal frente a un particular, sino es entre dos entidades, es complicadísimo. Hace un año hicimos un ensayo de conciliar los litigios que existen entre las entidades públicas. Tenemos 4.5 billones de pesos en litigios entre entidades públicas, cerca de 2.500 litigios, y resulta que es casi imposible, porque hay un factor humano, y pues yo no sé que no todos los abogados son así, pero muchos abogados resuelven que es mejor ganar el pleito que conciliar. Es muy complicado por un factor humano. También es cierto que muchos abogados de las contrapartes del Estado creen que como al Estado es fácil ganarle, pues ¿para qué concilian? Resulta que ya no es tan fácil ganarle.
Pero quiero presentar otro ejemplo totalmente distinto, con el derecho de la pandemia, que ha ido generando los problemas. Por ejemplo, en el sector de infraestructura hicimos un ejercicio donde participó la Procuraduría, la Cámara de Infraestructura, la ANI, el INVIAS y la agencia. Y logramos conciliar los líos contractuales generados por la pandemia en aeropuertos, puertos y la gran mayor cantidad de temas viales que se imaginen, sin llegar a litigio en ninguno. Entonces, sí es viable llegar a un tema de conciliación, pero al mismo tiempo hay que utilizar los nuevos mecanismos, como el de extensión de jurisprudencia en sede administrativa o como la unificación de jurisprudencia, que creo que son dos muy, muy valiosos para muchas cosas y evitar litigios que se repiten, que sabemos que vamos a perder. Este estudio de condena-pretensión nos da, por ejemplo, indicadores que hay causas de litigio que siempre perdemos, especialmente en materia laboral. Pues conciliémosla. Pero yo quisiera pisar, si me permite, Juan Pablo, un segundito, y quiero meterle algo más coloquial. Los que hemos estado en la función pública, en organismos y entidades del sector público, tenemos un coco, que son las CIAs. Y entonces, cuando estamos en los comités de contratación, por más de que sea más conveniente para la entidad conciliar, pues muchas veces el susto que produce que una contraloría, que una fiscalía, que una procuraduría entre, digamos, a abrir una serie de investigaciones, se convierte, doctor Gómez, en un incentivo perverso para los mismos funcionarios públicos, más aun cuando en Colombia, y aquí hay que decirnos la verdad, así a calzón quitado, y es que hay una cacería de brujas y también hay una serie de positivos judiciales, digamos, que hacen muy difícil que efectivamente ese espíritu que debería, digamos, acompañar la conciliación, tanto en los procesos pequeños como en los procesos grandes, se vea frustrada porque hay un miedo natural y legítimo de los funcionarios públicos de meterle la firma a un acta de conciliación que después le puede costar su patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de temas también estructurales que hacen de la conciliación algo pues, muy bonito en el papel, pero después cuando uno está en el pellejo del que tiene que firmar, pues es más fregado. Sí, es más sobado y es más complicado, pero al mismo tiempo se han ido desarrollando estos nuevos instrumentos. ¿Cómo hace una entidad para explicar que no concilió en un proceso donde hay unificación de jurisprudencia que le da la razón a la contraparte? El detrimento patrimonial se cometería si no aplica la unificación de jurisprudencia. Acabamos, por ejemplo, de expedir un concepto de la agencia a la rama judicial para que concilie con los jueces y magistrados todas las demandas de las primas viejísimas que se estaban discutiendo, porque ya se unificó la jurisprudencia a finales del año 2019 y eso pues hace inútil un proceso. Es más, bajo las nuevas normas del CEPACA, si una entidad tiene una duda, puede reunir un comité de armar una mesa de trabajo para resolver un recurso de reposición o incluso el comité de conciliación lo mismo. Y por otra parte, también la aptitud de los entes de control. Ahí ya no es un problema de aplicación de normas, sino de el mensaje y la actitud, pues tiene que ser contundente. Si la Procuraduría acompaña los procesos como lo ha venido haciendo recientemente, por una parte, y si la Contraloría aplica la nueva figura del control concomitante, pues el temor de los funcionarios públicos va a ir disminuyendo. Yo creo que ahí pues es un trabajo que se viene haciendo conjuntamente con Procuraduría y Contraloría, porque pues de ellos también depende que nos ayuden a quitarle ese susto a los funcionarios públicos y ese susto a la conciliación. No faltará el bárbaro que queriendo meterle la mano indebidamente, pues seguramente aprovecha la conciliación para hacer alguna cosa indebida, pero yo creo que esa es la minoría de los casos. Doctor Gómez, una pregunta a partir de esta última aclaración, y es si esta estrategia y esta valoración que se hace respecto al aspecto probatorio y pretensión
y por consiguiente, pues la viabilidad de litigar o defender al Estado tiene en cuenta o hay algún, si se quiere, criterio de preferencia o preferencial relativo a los casos más delicados en materia de derechos humanos en el marco, no sé si del conflicto o en general, pues, de excesos de la fuerza pública, algo por el estilo. Y estoy pensando en esto precisamente porque en el mismo ejemplo que estaba planteando, pues un individuo que fue privado justamente de la libertad y además de haber pasado esa situación penosa, tiene que esperar 10 años a que se dé justicia, ¿verdad? Tiene que desgastarse él, tiene que presentar testimonios y demás cosas. Pues todo este proceso también termina como de alguna manera metiendo el dedo en la llaga de la persona que ha visto, se ha visto en esa situación. Esa es la pregunta que quisiera plantearle. ¿Existe ese criterio, digamos, diferencial o algo por el estilo? Más que un criterio diferencial, es una obligación constitucional que yo creo que hay que hacer cada vez más énfasis en ella, y es que todos los temas de derechos humanos, pues tenemos que tratarlos con un nivel de preferencia importante. Yo a veces me impresiono cuando me dicen que es que la justicia colombiana no opera y condenan internacionalmente a Colombia por las demoras de 6, 7, 8 años. Pero uno va a ver los casos en el sistema interamericano y se demoran 21.5 años en promedio. Yo no sé, y se lo he dicho a la Comisión Interamericana y por eso lo repito, ¿cómo hace la Comisión para tener un parámetro de eficacia de la justicia? ¿Cómo hace para medir a un país si la Comisión se demora 21 años en un caso? El país está en promedio en los procesos de lo contencioso administrativo entre 6 y 7 años, sobre todo en aquellos que han empezado a partir de la oralidad en lo contencioso administrativo y tienden a bajar. Y en reparaciones directas, sí hay una jurisprudencia mucho más estricta. Desafortunadamente no tengo a la mano la cifra, pero hemos pagado muchísimos millones de pesos a las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado, víctimas de atentados de las FARC. Hemos pagado billones de pesos por cuenta de los atentados de las FARC o del ELN. En caso de privación injusta de la libertad, se creó una jurisprudencia de responsabilidad objetiva que cambió hace un año ya por una mezcla de responsabilidad objetiva y subjetiva, donde se tiene que valorar más la decisión del juez. Y la Fiscalía actual, por ejemplo, tomó una decisión de entrada y es no acudir a la medida de aseguramiento intramural como única medida cautelar, digamos, en procesos penales. Porque sí creo que todos estos temas que afectan derechos humanos es por naturaleza y por obligación constitucional deben tener algún trato preferencial. Y al Estado lo han condenado mucho, bastante. Y la labor preventiva ahí empieza en todas las áreas, en lo penal, en lo contencioso administrativo, simplemente en temas como tan sencillos como señalizar bien una vía para que no suceda un accidente. De ahí para adelante tenemos un campo enorme y de eso se trata la prevención del daño antijurídico precisamente, de tratar que no haya que no lleguemos hasta esos extremos. Doctor Gómez, yo quisiera devolverme. Bueno, Gabriel, adelante. No, quisiera simplemente saludar a las personas que están conectadas a esta hora de la comunidad de Uninorte y a todos los que nos están viendo a esta hora a través del canal de YouTube Uninorte Académico. Recordarles que nos dejen sus comentarios. Aquí veo muchísima gente conectada, están haciendo preguntas, están enganchadas. Creo que la conversación está muy buena, doctor Gómez, y se están esclareciendo muchas de las preguntas que tiene la gente. Y pues nada, seguimos adelante, llevamos 38 minutos de programa, nos faltan un par de preguntas e inmediatamente pasaremos también a revisar algunos de los comentarios que nos están llegando en las redes sociales. Gracias, Gabriel. Y doctor Gómez, quería devolverme a uno de los casos que es muy importante para la región, en el que la agencia tuvo éxito, que fue el Tribunal de Electricaribe, porque además aquí teníamos un tufillo de cinismo, pues, que además del servicio que se prestaba, pues además había una demanda en ese sentido. Entonces, quisiera plantear allí dos preguntas. Uno, digamos, ¿cuál fue esa estrategia, ese litigio que se desarrolló en ese importante tribunal para el país y para la región? Y bueno, usted nos comentaba que aquí hay 4.000 abogados trabajando
en la agencia, pero me imagino que No, para no, estos en tribunales... en la agencia no, en todo el No, sistema de perdón, defensa. perdón, en el sistema de La defensa. agencia es muy pequeña. Sí, sí, perdón. Pero me imagino que para estos casos especializados, pues habrá abogados también especializados, ¿no? Expertos en tribunales internacionales que no son, o digamos que tienen bastante peso. ¿Cuál es la relación de costo-beneficio? Usted también nos hablaba que hemos ahorrado 20 billones de pesos. La pretensión de Electricaribe era muy grande también. Y quisiera también conocer esto, cuál es esa relación de esos abogados, de esos honorarios de abogados especializados muy rankeados, seguramente expertos en la materia, y la relación con los beneficios o los ahorros que se esperan. Y bueno, también que nos cuente quizás cuáles son esos otros tribunales de arbitramiento que nos preocupan como nación, que seguramente todavía están en el proceso y que seguramente también pueden comprometer las rentas públicas. Sí, esto es muy curioso porque hay un viejo refrán que dice que el mejor abogado es el que gana el litigio y el peor abogado es el más caro es el que lo pierde. El más barato es el que lo gana, el más caro es el que lo pierde. Entonces, uno no puede guiarse simplemente por ese punto, sino en los litigios de inversión, sobre todo, son técnicas de litigio bastante particulares. Colombia no es el país más demandado en arbitraje de inversión. Por ejemplo, en el ámbito mundial, Colombia tiene 16, 15 arbitrajes, Bolivia tiene 17, Estados Unidos 17, Perú 19, Argentina 62, España 62, Egipto 37, Canadá 29. Es decir, Colombia está en el promedio bajo de los litigios de arbitraje de inversión. Son litigios muy costosos que, bien sea ante el CIADI o ante un CITRAL, se adelantan con técnicas de litigio que hay que saber hacerlo. Son trámites de 1 año y medio, 2 años, y hay 3 formas de hacerlo, básicamente. Una forma es los estados como Argentina o España han optado por asumir directamente la defensa. A Argentina eso le ha costado mucho dinero porque mientras se hace la escuela de aprender el arbitraje de inversión, el costo y las pérdidas fueron muy grandes. Otros estados han optado por contratar una firma de abogados y deshacerse el caso, y la firma de abogados gana o pierde, le da un resultado al final del estado. Colombia optó por un sistema intermedio donde contratamos firmas especializadas, invitamos por lo menos para cada caso unas 40 firmas, vemos los rankings internacionales, las tasas de éxito, los casos que han llevado. Desde luego nunca aceptamos que una firma lleve un caso de Colombia si tiene demandado a Colombia en cualquier nacional o internacionalmente. Y buscamos los mejores abogados posibles. En el caso de Electricaribe, se contrató a la firma Sidley Austin con Stanimir Alexandrov, que es uno de los grandes hombres, y lo demostró en este caso, porque aquí la estrategia tenía que ser con una visión muy conocedora de lo que es el Tribunal de Arbitraje de Inversión, que es muy distinto a un tribunal arbitral comercial. Son 2 formas de presentar el litigio. En el de inversión, los parámetros de derecho internacional, de la plena protección o los parámetros de trato justo y equitativo, de legítimas expectativas, pues hay que saber cómo manejarlos y sobre todo cómo probarlos. Tenemos en todos los casos, porque aquí se trata de las pruebas del daño al inversionista, no se trata simplemente de si se violó o no un tratado internacional, sino cuál fue el daño que ocasionó, porque si no hubo daño, pues no hay condena. Entonces siempre al equipo de abogados lo acompañamos de un equipo muy sólido de expertos en daño, de peritos económicos en daño, que en el mundo se consiguen, son carísimos, pero ahí está el éxito. Abogados que puedan probar y hablar el lenguaje de los tribunales de inversión y expertos económicos en materia de daño causado por violación de los parámetros establecidos en cada tratado de protección de inversiones. Porque no es lo mismo en el daño, por ejemplo, por un tema, un hecho del Estado.
una falla en el servicio. Aquí es por la inaplicación o la indebida aplicación de parámetros internacionales establecidos en cada tratado. Cada tratado puede tenerlos y manejarlos distinto. Los tratados más antiguos los manejan de manera más laxa, más abierta. Los tratados de última generación, como el de Francia o el de Israel, pues han acotado y han definido mucho más la cancha de la aplicación de esos estándares internacionales de protección de inversiones. Y claro, sí son abogados caros y para los inversionistas son carísimos, y ahí jugamos con una carta en contra, y es que existen en el mundo firmas especializadas en financiarle a los inversionistas litigios contra los estados. Y los financian casi que gratis, le compran el litigio y compran 20 litigios en el mundo, invierten en cada uno de ellos del orden de 6 millones de dólares, 8 millones de dólares en abogados, si ganan, pues se quedan con una parte y le dan al inversionista otra, pero si pierden, el inversionista no lo hace. El Estado no puede hacer eso, nadie nos financia, pero sí negociamos las tarifas. Yo ya tengo en el mundo internacional de los abogados una fama de tacaño, la cosa más espantosa, pero no puedo tacañar con los peritos, por ejemplo. Y eso está bien. Eso está bien, sí. Eso ojalá saliera en el SECOP, esa clase de contratación. Yo sé que eso está por otro lado, pero doctor Gómez, vamos 46 minutos, yo tengo una última pregunta y nos están toteando en las redes con un tema recurrente que después Juan Pablo nos va a contar, pero yo quisiera pasar de tribunal a tribunal y usted me perdonará, pero es inevitable tenerlo aquí en esta sala y no preguntarle sobre un tema que generó, digamos, una polémica, digamos, por utilizar términos sencillos, y fue lo que sucedió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ginette Bedoya, ante una situación insólita, muy pocas veces antes vista. Algunos dicen que nunca había pasado, donde usted pues se levanta de la audiencia y se retira, señalando además en un artículo, en una entrevista en Caracol y que después salió en ámbito jurídico, diciendo que los magistrados de la Corte Interamericana habían prejuzgado y estaban conduciendo las preguntas de una manera que se insinuaba ya la responsabilidad del Estado antes de que se hubiera metido una condena. Situación que uno puede entender desde un punto de vista jurídico, doctor Gómez, pero que dada el caso, lo connotado del proceso de Ginette Bedoya, conociendo además su experiencia como alto comisionado para la paz, como uno de los que mayor conoce las dinámicas del conflicto, pues sorprendió a más de uno, tanto en la academia como en la opinión pública. Después hubo otra serie de respuestas, una aproximación para la conciliación, un reconocimiento del Estado, pero en todo caso, en el imaginario de muchos estudiantes, y se lo digo porque a diario estamos en los salones de clases de la opinión pública, pues quedó esa imagen de Colombia retirándose de la audiencia en un caso tan sensible, tan doloroso como es el de Ginette Bedoya, que además es el reflejo de una realidad que muchos conocemos en el conflicto armado, y es el de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Qué pasó, doctor Gómez? Digamos, usted se mantiene en esas afirmaciones de que habían prejuzgado con esas preguntas. ¿Fue una calentura del momento? ¿Fue algo, digamos, usual en un trámite de esto? ¿Se mantiene en la decisión que tomó? ¿O qué pasó? Cuéntenos. Bueno, este es un tema muy polémico, y un buen amigo mío me decía que en este caso me pasaba a mí algo similar al cuento de la piedra y el huevo. Cuando la piedra le cae encima al huevo, rompe el huevo. Pero si el huevo le cae encima de la piedra, se rompe el huevo. Es decir, con ambas acaba uno perdiendo. Y es que cuando hay un litigio es porque hay discrepancias de opinión jurídica. Y cuando hay discrepancias de opinión jurídica, hay debate. Y el debate está frente a un tercero, que son los jueces, que tienen por la Convención Interamericana una obligación, por la Convención Interamericana y por el reglamento de la Corte. Es imparcialidad y objetividad
cuando yo veo una serie de preguntas de los jueces en las cuales no insinúan, sino que asumen que el Estado ya es responsable sin siquiera haber oído al Estado. El Estado no había intervenido. Pues obviamente yo le digo a la Corte, oiga, señores Corte, ¿qué es lo que está pasando? Es más, hay un incidente previo donde aparece en la prueba de conectividad 2 días antes un apoderado, uno que había sido apoderado de Ginette antes y que ahora es relator en la Comisión Interamericana y que desde luego está impedido. Entonces yo le pregunto a la Corte que por qué se invitó a la prueba a un señor impedido. La Corte no contestó. Después hacemos en el receso una reunión privada con todas las partes y la Corte, la presidenta y el vicepresidente de la Corte, y les digo yo, estoy muy preocupado por la falta de objetividad e imparcialidad de los jueces, cosa que sucede en muchas ocasiones. Es que una recusación no es algo que sea estrambótico. Y recusamos a algunos de los jueces, esperando que no fueran ellos mismos los que lo resolvieran, pero sí por lo menos esperando como mínimo que la audiencia se suspendiera mientras los magistrados recusados, mientras se decidía la recusación, como pasa en todo el mundo. A mí me dicen entonces que es que fue una maniobra dilatoria. Ninguna maniobra dilatoria. La comisión duró 10 años con el caso. La recusación se resolvió en 2 días. La dilación la hizo fue la Comisión Interamericana, no nosotros. Y obviamente, una vez, ¿cómo sería que la misma Corte, al final de esa jornada, suspendió la audiencia hasta resolver la recusación? Que era lo que le habíamos pedido. Eso hace que el Estado se retire porque simplemente no encuentra que su situación de objetividad y de imparcialidad se esté presentando. No era ni mucho menos un tema en contra de Ginette, a quien le tengo la mayor admiración. Pero aquí menciona lo siguiente, allá mismo en Barranquilla he estado en actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado. Y lo hago además porque me parece que las víctimas lo merecen. Muchas veces lo hemos hecho en soluciones amistosas. Colombia es hoy, desde hace 1 año y medio, 2 para acá, es el líder en América Latina de las soluciones amistosas, porque el Estado metió la pata en algo, pues reconoce la responsabilidad. Y no solo reconoce la responsabilidad, sino pide disculpas. Y fíjense, en el caso de Ginette específicamente, desde un tiempo antes, largo tiempo antes, se había tomado la decisión en la agencia de reconocer responsabilidad del Estado por los hechos que reconocimos responsabilidad. Eso no fue porque recusamos a los magistrados. Estaba escrito en mis documentos desde antes porque me parecía que el Estado había metido la pata, por ejemplo, ¿cómo hace ir 12 veces a Ginette a la fiscalía a contar lo mismo? Eso no le puede pasar a nadie, ni a Ginette ni a ninguna persona, mucho menos a una víctima de violencia sexual. Y lo reconocimos también porque no se investigó las amenazas contra la mamá o contra ella, porque no se hizo nada frente a eso. Y no me avergüenza reconocerlo. Yo tomo el liderazgo dentro del Estado, fiscalía, jueces, etcétera, en los que intervengan para pedir que se acepte reconocer responsabilidades en muchos casos. Pero el hecho fue que se condenó al Estado previamente por parte de los jueces, que no es la primera vez. Esto viene de una serie de circunstancias con la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es una corte para debatir frente a jueces objetivos. No es un panel donde se discuten temas de derechos humanos. Es una corte donde hay contradicción y donde Colombia, fíjese en la sentencia de Gustavo Petro, Colombia contradijo, ganamos unos puntos, perdimos otras y ni siquiera optamos por pedir la aclaración de la sentencia, porque Colombia ha sido un juicioso miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por lo menos mientras yo sea parte del Estado, nunca daré el consejo ni de retirarnos del sistema, sino de todo lo contrario, dar una lucha para que el sistema opere bien. Pero un sistema que se demora 20 años para que una víctima tenga una decisión de la justicia internacional, pues no es un sistema que sea un buen ejemplo.
En eso estamos de acuerdo, doctor Gómez, y entiendo su postura desde un punto de vista jurídico. Antes de dar la palabra a Juan, que tiene una pregunta que ha llegado con bastante insistencia, y a la audiencia le estamos diciendo, vamos a responder la pregunta. Hay tiempo. Yo no tengo afán y encantado de conversar con los estudiantes todo el tiempo que quieran. A lo mejor después de mi pregunta le dé afán, doctor Gómez. No. Quisiera simplemente hacer una reflexión, y es, doctor Gómez, en todo caso, pues levantarse la audiencia fue un hecho inédito, y usted sabe que en estos casos que tienen tanta sensibilidad y una carga emocional, política, histórica, digamos, más allá de los argumentos jurídicos, también muchos entendieron ese acto jurídicamente a lo mejor justificable, pero como un acto de revictimización. Hoy, doctor Gómez, ¿usted volvería a levantarse la audiencia, o usted considera que nos hubiéramos podido ahorrar esa levantada? Hombre, yo, y lo digo con toda franqueza, los que me conocen y me han visto en la vida pública, y estas canas y esta calva no son tan gratis. Estas canas y esta calva hacen que uno tenga la cabeza fría para tomar muchas decisiones. Nunca la decisión fue en contra de Ginette Bedoya, pero mi función como abogado del Estado colombiano sí es defender la objetividad con que se mire al Estado colombiano, en el caso de Ginette o en cualquier caso. ¿Qué hubiera pasado si el caso hubiera sido lo contrario? Que los jueces estuvieran haciendo prejuicios totalmente a favor del Estado. Posiblemente la otra parte hubiera también recusado a los jueces y hubiera esperado que la recusación se resolviera antes de continuar la audiencia. No, tan es así que la misma Corte aceptó la tesis que le planteamos, y tal vez actuó con cabeza caliente la Corte, porque continuó la audiencia a pesar de que le pedimos a la Corte, por favor, resuelva antes de continuar. Se hubiera podido tomar 3 horas y resolver. No hubiera pasado nada. Acaté la decisión de la Corte, porque claro, también mi obligación como abogado es, cuando veo que algo no está bien, decírselo a la Corte. ¿Qué hubiera pasado si no lo defiendo yo al Estado? Independientemente del caso de Ginette, caso que conozco y que a todos nos tiene que doler, el de Ginette y el de cualquier otra mujer en Colombia que haya pasado por eso. Incluso hay temas que Ginette planteó en los que estoy 100% de acuerdo. Como le pedí ese día, cuando Ginette lo planteó en la audiencia, le pedí a la JEP que iniciara un macrocaso de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto, porque me parece que es indispensable que esa parte del conflicto, que yo la conocí a fondo, estuve metido en la selva 3 años, como pocos, con las botas puestas viendo el tema, y me parece que en eso Ginette tiene toda la razón. Pero en el litigio y en lo que se discute en el litigio, Colombia sí creo que está en la obligación de exigirle a sus jueces objetividad e imparcialidad en su trámite. Vuelvo y repito, todo lo contrario, no es contra Ginette, no es por revictimizar a Ginette, que ese acto no la revictimiza a mi juicio, es por garantizar objetividad, porque si no la legitimidad del sistema interamericano también se va perjudicando. Hoy es el caso de Ginette, mañana son muchos otros casos donde la objetividad y la transparencia y la equidad de un juez son fundamentales. Un juez que no transmita esa objetividad e imparcialidad, pues, ¿qué genera? Que su decisión tenga dudas de legitimidad. Y con la Corte tenemos una larga historia que se las hemos dicho en privado y en público. Con la Comisión Interamericana lo mismo. Y estoy yo listo a debatirlo como sea, porque no es el caso de Ginette, es que Colombia lo único que pide es objetividad en su juicio. La Corte se quedó tal vez en una época donde los estados eran dictaduras, cuando se crea el sistema interamericano, etcétera, y eso ha evolucionado mucho. Colombia hace muchos esfuerzos, y ahora que estamos acabando un documento muy importante para la Corte Penal, pues vemos una historia de distintos gobiernos
haciendo unos esfuerzos importantes en materia de justicia, especialmente para las víctimas del conflicto armado, de una manera que es importante que se vea en el mundo entero, que a diferencia posiblemente de otros países, pues Colombia ha hecho esfuerzos y ha aportado mucho dinero para que lo hemos aportado todos, eso es plata de los colombianos, para resarcir a las víctimas que han sufrido. Y ojalá esto no hubiera sucedido en el caso de Ginette, pero cuando uno se sienta frente a un juez y la objetividad no la ve, sí está obligado a manifestarlo. Si lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer, esperaría primero que los jueces no lo vuelvan a hacer también. Pero mientras tanto, digamos, la respuesta es sí, ojalá que haya otras maneras también de que el Estado colombiano manifieste esto. Usted nos ha dicho que lo ha hecho en repetidas ocasiones, tanto en público o en privado, pero entienda, doctor Gómez, que muchos todavía sienten que eso fue un acto impactante, sobre todo porque no tiene precedentes, por lo menos en nuestro país. Pero bueno, Juan Pablo, hay una pregunta que nos están toteando. Hay bastantes inquietudes al respecto. Va a ser un cambio brusco respecto a la línea que estábamos teniendo, pero me parece que tenemos que plantearla ya, porque están bastante inquietos en el chat de la audiencia. Y doctor Gómez, Alonso, Gabriel y Francisco, que están en la audiencia, y bueno, otros tantos están muy inquietos respecto al tema del Galeón San José. Voy a leer textualmente. William, ayúdanos a poner allí en la pantalla la pregunta. ¿Puedo preguntar sobre el tema Galeón San José ante la denuncia recientemente presentada por la inminente violación del contexto arqueológico de este bien de interés cultural? Sí, el caso del Galeón San José es un caso de los que más genera pasión, sobre todo en la costa Caribe, genera una pasión importante y es supremamente interesante desde todos los puntos de vista. Colombia, cuando llegamos al gobierno, recibimos un proceso en el que tristemente se le iba a entregar una parte del patrimonio cultural de Colombia a un particular y seguramente parte de las piezas que representan la historia de España, África y América, que muy posiblemente están en el Galeón, pues iban a acabar distribuidas por todos lados. Para darles un ejemplo a los que nos acompañan, un ejemplo sumamente concreto. Por ejemplo, se había pactado pagar con piezas del rescate. Una moneda se entregaría al contratista por su peso, según el valor del oro al momento de hacer la entrega. Es decir, una moneda de las que creemos que está ahí o que se podría rescatar, podría costar del orden de $5,000 pagada al contratista, pagada numismáticamente o por su valor histórico y arqueológico, podría costar $50,000 o $60,000. Imagínense el negocio que había para un particular. Colombia hizo una revisión muy juiciosa del proceso, declaró como bien cultural todo el Galeón. Hoy ese es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, porque no solamente es una pieza o dos, es la colección completa que representa el Galeón, la que estamos protegiendo. Y la Armada Nacional ha hecho todos los desarrollos de seguridad frente a el tema. No conozco las pruebas de la intervención o de la violación del contexto arqueológico porque no son de mi competencia. Yo me encargo de los temas jurídicos, pero sí tengo la certeza y bastante reciente que hasta donde sabemos está muy bien custodiado y protegido por la Armada Nacional. Y obviamente hay desarrollos jurídicos cercanos que esperamos poder resolver en corto tiempo porque hay que proteger ese patrimonio. Imagínense que todo el Museo del Oro hubiera sido contratado mediante un sistema como el del Galeón y se hubieran llevado la mitad de las piezas. Sería una barbaridad. Pero, ya hoy no se pueden llevar ni una sola pieza. Pero doctor Gómez, yo pregunto desde la ignorancia, nuevamente, ¿de qué sirve tener el Galeón debajo del mar? Pues es decir, el Galeón paga 2 reformas tributarias,
fácilmente. Si lo que se había pensado era una app para poder, con la tecnología, poder digamos, sacar los bienes que están en el subsuelo marino, pues, ¿de qué sirve tener custodiada el área si el galeón va a seguir debajo del mar? Es que hoy en día el galeón no es para venderlo. ¿Usted, Gabriel, vendería las piezas del Museo del Oro para pagar el déficit fiscal? No, pero es para dar un orden de medida de lo que está ahí. No, es que usted me dice, ¿de qué nos sirve el galeón si con eso pagaríamos 2 reformas tributarias? Pues no, porque es que uno no puede pagar con la cultura las cosas de plata. El valor que tiene como historia es impactante. Hicimos lo que hicimos para que no pasara lo que está usted mencionando, que acabaran vendiéndose las piezas para las bibliotecas de los millonarios en Asia y en Europa. Es que eso es lo que hay que proteger. Le planteo la pregunta: ¿por qué no tener otro museo del oro en la Plaza Santander con las piezas del galeón San José? Esperamos tenerlo. Okay. ¿Y quién tiene la tecnología para sacar eso? Bueno, ese es un proceso complejísimo. Es que sería la primera intervención arqueológica a esa profundidad en el mundo. Eso no es como, por ejemplo, ir no sé, hay un galeón muy lindo además a 10 metros de profundidad a la salida de la bahía de Cartagena, que no tiene, desde luego, piezas de valor monetario, si se quiere medir de esa manera, y que también representa parte de la cultura. Ustedes saben, por ejemplo, que en la bahía de Cartagena hay un volumen importante de galeones hundidos, que fueron los que Blas de Les hundió para evitar la entrada de los ingleses en su momento, cuando el sitio de Cartagena. O sea, todo lo que representa las decisiones del galeón no tienen que ver solo con el galeón San José, tienen que ver especialmente con todo el inventario de galeones que se está empezando a hacer en Colombia, porque Colombia tiene en esa materia una riqueza enorme. Yo, desde luego, por razones de seguridad, no puedo revelar aún el volumen de galeones que creemos que existen en costas colombianas, pero supera los 100. España está desarrollando un inventario de galeones españoles, y ahí entra entonces en juego las tesis de soberanía de cada país. Un galeón, España lo considera como español estando en aguas colombianas, porque era un galeón militar y se aplica el concepto antiguo del abanderamiento, etcétera, de la inmunidad soberana. Ahí viene un montón de litigios jurídicos interesantísimos. Acuérdense que sobre el galeón había reclamaciones de España, ahí me refiero nuevamente al San José, de Perú. También, ¿no? ¿Cómo? De Estados Unidos también. No, de la Sea Armada, pero me parece que Sea Armada, por varias razones, ya no tiene ninguna, entre otras cosas, porque ya certificó la Armada que en el lugar donde Sea Armada dijo que estaba, no hay nada. No hay nada, ni coincide con la profundidad, ni coincide con nada, y eso ya se certificó, y desde el gobierno Gaviria se hizo una exploración y bueno, se han hecho verificaciones, pero Perú, Bolivia, por ejemplo, los indígenas de la nación Caracara de Bolivia, también ellos se han venido reuniendo conmigo. Los panameños están atentos, en fin, porque es la mezcla de muchas culturas. Mi misión es asegurar lo jurídico para proteger el galeón. Ya la parte distinta de la denuncia de violación del contexto, pues yo debo bucear siquiera como para poder saber que haya esa profundidad. Eso lo ha verificado y se estará verificando por parte de la Armada, y a ellos de la Armada y el Ministerio de Cultura, y serán ellos los que, entiendo que Francisco insiste aquí en que haga una declaración que no voy a hacer, porque no es mi competencia, y mucho menos en una conferencia, en una conversación con los estudiantes de la Universidad del Norte. Igual es un tema que genera, digamos, posiciones muy divididas, y es un tema además que se viene arrastrando desde hace
desde hace años. Ojalá que al cabo de las decisiones que se tomen y de las acciones del Estado, pues se pueda proteger el patrimonio cultural colombiano, que se pueda recuperar, que no haya intereses, digamos, diferentes a la preservación del patrimonio que primen. Doctor Camilo Gómez, ya vamos en 70 minutos de este programa, le hemos robado 9 minutos más de lo que habíamos acordado inicialmente, y creo que a lo largo de esta jornada hemos podido discutir diferentes temas de gran interés, unos más apasionados, otros más técnicos, pero sin lugar a dudas todos muy importantes y de gran connotación para nuestra comunidad académica, que le agradece, por supuesto, haber participado y habernos dado el tiempo para conversar con usted. Para nosotros ha sido un gusto tenerlo esta tarde aquí en Uninorte Académico. Quisiera darle la palabra a Juan Pablo. Me dio un ataque de tos. Tranquila. Tiene una frase. No, muchísimas gracias, doctor Gómez. Por supuesto, quedan algunas inquietudes que seguramente en otros espacios podrán resolverse. Y en efecto, pues ha sido una charla agradable, por supuesto, con algunos temas bastante preocupantes, como la cuantía y la cantidad, pues, de procesos que enfrenta el Estado. Y bueno, también las grandes inquietudes sobre qué va a pasar con estos más de 1.100 casos en este tribunal internacional, que seguramente pues al llegar a esa instancia es porque también el Estado de alguna manera incumplió con su deber, ¿no? Pero bueno, habrá que revisar, como usted bien lo indica, pues es un tribunal y se decantarán pruebas y se decantarán documentos y veremos qué ocurre. Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Gabriel, muchas gracias también por la mediación. A William y a quienes están detrás de toda esta realización técnica, también muchas gracias. Los esperamos en próximas oportunidades y en otros eventos que realizará la Facultad de Derecho y el programa particularmente de Derecho en estas jornadas que realizamos de cara a estos temas de actualidad. Muchas gracias, doctor Camilo Gómez. A ustedes muchas gracias y repitamos, me parece que hay muchos temas pendientes. Les hago una propuesta así de cierre. Déjenme avanzar un par de meses en Legal Tech y hagamos una solo sobre Legal Tech. No, pero además se nos quedó en el tintero el caso de Colombia-Nicaragua, que además también aquí nos claro, no, ese sí está bajo secreto. Bueno, por ahora. Pero bueno. Pero hay mucho tema. Bienvenidos a seguir trabajando con la agencia, y de verdad estos espacios académicos los agradezco yo muchísimo, agradezco cada pregunta, cada inquietud, porque nos enriquecen y nos dan la oportunidad de estar en contacto con esta realidad académica y con los estudiantes, que son los que están en el día a día y que evitan que uno se encierre y se enceguezca frente a las visiones distintas. Y doctor Camilo, mandarle un mensajito a los estudiantes que estén interesados en lo público, si hay oportunidades también para ellos, vea que aquí hay gente súper pila. Pues bienvenidos, ojalá con la universidad pudiéramos hacer algo para que de la Universidad del Norte hicieran judicatura, por ejemplo, en la agencia, o hicieran prácticas. Yo soy el primero en fomentarlo porque creo que es la mejor escuela que puede tener un estudiante que está por graduarse, porque aquí vemos el estado completo. Hay que metérsele a lo público, hay que meterle el hombro a lo público, y hay que tratar de que en lo público pues cada vez seamos más los que defendamos la plática de todos, porque cada peso que nos ahorramos es un peso de todos, y esa es la batalla, defender la plática y los intereses de todos los colombianos. O sea que bienvenidos los estudiantes que quieran hacer su judicatura, sus prácticas, en fin, ver cómo se vinculan a la agencia. Todas esas cosas están abiertas, y encantado con la universidad, con quien además tengo muchos agradecimientos, porque siempre que voy por allá es un placer enorme. Muchas gracias, doctor Camilo. Y le vamos a tomar la palabra frente a una próxima conferencia con Legal Tech. Ojalá algún avance en el caso de Colombia-Nicaragua y con las prácticas y pasantías para nuestros apreciados estudiantes. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado conectados hasta ahora. Recuerden que esta grabación va a quedar colgada en el canal de YouTube de Uninorte Académico, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.
No olvides suscribirte a nuestro canal.